Señorita, ¿conoce sobre el proyecto Olmos? Gracias. ¿Conoce sobre el proyecto Olmos? No, Buenas tardes. Una pregunta. ¿Conoce sobre el proyecto Olmos? Sí, ¿De qué trata? sobre el regadío y también las hidroeléctricas que se podría hacer en el futuro. Gracias, muy amable. Buenas tardes. Una pregunta, muchachos. ¿Han escuchado sobre el proyecto Olmos? Amigo, buenas tardes. ¿Has escuchado sobre el proyecto Olmos? no, ni idea. ¿Has escuchado sobre el proyecto Olmos? No. No. No conozco. Bueno, es un proyecto que ya está cerca de un siglo, parece. ¿De qué trata? ¿A quién va a beneficiar? ¿Sabe? A los agricultores. ¿Conoce sobre el proyecto Olmos? No. Claro, ¿De qué trata? sobre una infraestructura que se va a hacer en tipo de irrigación, en unos campos que tienen tipo cerros, que tienen que hacer un tipo conducto, un túnel, para que así puedan incluir un poco más de agua, más de esto y haga una más oportunidad en todo el sector rural. Un proyecto que tiene más de 90 años, que empezó en el gobierno de Leguía, más o menos por el año 1924, y que bueno, se ha venido estancando a través de la historia porque no se ha sabido manejar bien el presupuesto dirigido hacia ese proyecto. ¿De qué trata? Sobre una irrigación, creo. ¿Dónde queda Olmos? Sí, para allá, frente. Allá está el aeropuerto. Gracias. ¿Sabes qué es el proyecto Olmos? ¿Has escuchado? ¿De qué trata? Sobre la minería. Gracias. ¿Sabes dónde queda Olmos? Claro, queda por... Pucha, ni idea. Señorita, buenas noches. ¿Usted sabe qué es el proyecto Olmos? Claro, ¿Qué es? el proyecto Olmos es lo que tiene que ver con el regadío de las hectáreas de Olmos. ¿A quién va a beneficiar? A los mismos pobladores de Olmos y a Lambayeque entero. ¿Cuántos años tiene? 16 años. Gracias. ¿Usted sabe qué es el proyecto Olmos? El proyecto es una forma de un regadío. ¿En dónde queda Olmos? Ay, no conozco, amigo. Bajo el cálido sol de Olmos, la ciudad de Limón, reportamos el proyecto de irrigación Olmos, el proyecto de irrigación Olmos-Tinajones, de gran envergadura, 88 años después de que en 1924 se inicie con el 44% de las obras. El proyecto Olmos es una realidad que beneficiará a los comuneros, a los agricultores, pero hay discrepancias, hay disyuntivas del gobierno, de las empresas y temas que han saltado hoy a la palestra política, al debate político, como el límite de tierras. Olmos dará 40.000 empleos entre directos e indirectos, 43.500 hectáreas en la incorporación del riego, que tiene que beneficiar a Lambayeque, al Perú, a América. Olmos es una realidad y tiene que ser para los olmanos, para los lambayecanos. Olmos hacia la concertación es del tema que se trata en este reportaje. Estamos con Jorge Vallejo, egresado de Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Jorge, ¿cómo ves hoy en día el proyecto Olmos? El proyecto Olmos, como todos los lambayecanos, creo que sabemos, o bueno, y si no sabemos deberíamos preocuparnos un poco más en conocer. Es un proyecto muy importante para Lambayeque que lleva décadas de espera, pero lamentablemente en la versión en la que lo tenemos actualmente me parece que no es la más adecuada o la mejor, la óptima que hubiésemos querido. Los jóvenes, los adolescentes y la mayor parte de adultos en Lambayeque no conocen de este proyecto. ¿Qué impresión te causa esto? Como me comentabas, es lamentablemente preocupante, altamente preocupante que no se conozca el proyecto por la magnitud. Es decir, tenemos un proyecto que se ha magnificado y hace ver como un motor para el desarrollo de Lambayeque, y cómo es posible que la población, que supuestamente se va a beneficiar con él directamente o indirectamente, no conozca ni siquiera dónde queda el distrito de Olmos, que es el más grande de Lambayeque. Olmos sigue siendo un sueño para el pequeño y mediano agricultor lambayecano olmano. Yo creo que sigue siendo un sueño y espero que no se convierta en una pesadilla, porque verdaderamente no veo una alternativa concreta de desarrollo aún para el proyecto, parte del proyecto Olmos hacia el pequeño y mediano productor agrario. Y te lo digo muy concretamente por algo. Tenemos el PEOT,
cuyas siglas del proyecto, bueno, el proyecto especial Olmos Tinajones. El componente de Olmos, yo siempre me he preguntado, pues, o que me lo expliquen mejor, no sé, el componente de Olmos está claro, ya se ha hecho el proyecto, se están subastando las tierras, en fin, pero el componente Tinajones, ¿en dónde queda? Tenemos un reservorio que ni su primera etapa todavía está concluida desde los años 60 y una segunda etapa que no se tiene proyecto por lo pronto, no se dice nada respecto a cuándo se va a hacer. El agua ha rebasado el reservorio y se echa al mar, agua que luego necesitaremos en tiempo de sequía. Entonces, ¿qué le espera verdaderamente al pequeño y mediano productor agrario? El ingeniero Carlos Chutton, lo recuerdas, dijo hay que socializar las tierras de Olmos. ¿Eso pasa en estos tiempos? Y lamentablemente Sutton terminó bastante mal, ¿no? Bastante maltratado. Esto de los inicios de los proyectos Olmos en el gobierno de Leguía, Sutton, ¿no? Yo creo que no se ha terminado o no se está logrando verdaderamente socializar este proyecto, ¿no? Como te digo, el primer síntoma grave es que la misma población no termina de conocer. Tiene un referente en Olmos porque la prensa lo aborda, pero creo que lo abordan desde un solo lado, ¿no? Que es positivo per se. Cuando me parece muy bien que se haga, yo no voy a estar en el lado opuesto, decir que ojalá que fracase el proyecto, creo que habría que ser bastante descabellado para pensar ello, pero que se haga verdaderamente cumpliéndose con la visión inicial que tenía el proyecto, que era de llevar agua verdaderamente a los pequeños y medianos productores para que tengan una mayor rentabilidad, ¿no? El Estado invierte por hectárea $20,000 y la hectárea que compran los que han ido a la subasta les costó $5,000. Como dice la revista Caretas, ¿el Estado está subsidiando al gran empresario? Ese es el problema, ¿no? Los grandes grupos económicos, y puede sonar trillado que los mencione, ¿no? No necesitan pues un subsidio del Estado, porque ellos pueden valerse en la regla, dentro de las reglas de oferta y demanda, las reglas del mercado pueden valerse por sí mismos. Necesitamos que el Estado llegue con políticas públicas concretas y políticas agrícolas concretas, y cuando digo concretos quiero decir donde se articule el gobierno nacional con el Ministerio de Agricultura y el montón de programas que tiene dispersos lamentablemente hacia los agricultores, el Ministerio de Agricultura, el gobierno regional y su Dirección Regional de Agricultura, y los gobiernos locales, es un distrito, ¿no? También tiene que tener voz dentro del proyecto. Entonces estos tres niveles de gobierno tienen que articularse para llevar una política concreta agrícola al agricultor, ¿no? Y eso no lo veo verdaderamente. Las dos subastas que se han dado hasta la fecha se han hecho en la USAT, universidad privada. Jorge, tú como docente de la Universidad USAT, ¿qué opinas de esta subasta a puertas cerradas? Yo creo que está bien que se haga en una universidad y no tal vez en el gobierno regional, porque puede ser visto como un espacio neutral, ¿no? Pero no estoy a favor de que se haga a puerta cerrada, o en todo caso que no se comunique debidamente a la ciudadanía. Tal vez se tenga miedo de que haya manifestaciones, como la ha habido, tengo entendido, no he estado presente, pero me comentaron que ha habido una manifestación, ¿no? Entonces tal vez yo tengo entendido que pueda tenerse miedo a ello, pero no por eso debemos de dejar de informar a la población oportunamente en este proyecto, que es tan importante y que creo que para que sea verdaderamente transparente tiene que decirse todas las cartas, ponerse todas las cartas sobre la mesa. En todo caso, el tema de la subasta debe quedar claro, públicamente hecha. Olmos hacia la concertación es este reportaje. ¿Tú crees que después de estas subastas, una posible tercera subasta, el empresario debe concertar con el agricultor en Olmos? Tiene que concertar con el agricultor en Olmos, ¿no? La población, tenemos a la comunidad campesina Santo Domingo de Olmos, que inclusive aquí hay otro problema, ¿no? De cuando en cuando hay enfrentamientos, y no creo estar tergiversando la información porque es algo que conocemos, con las comunidades de Piura, porque ni siquiera hubo, hace poco recién se está buscando poner arreglo, o ya se arregló, tengo entendido, el problema de límites de tierras entre las comunidades campesinas entre Piura y Lambayeque, ¿no? En la zona de frontera de nuestros departamentos. Entonces, si ni siquiera eso lo tenemos muy en claro, ¿cómo nos lanzamos ahora a un proyecto? Verdaderamente creo que hay que prestarle más atención a las comunidades campesinas de ese territorio, ¿no? Y que puedan beneficiarse con este. Jorge, unas últimas palabras para los empresarios, para los agricultores y para la población joven que nos va a ver. Que conozcan más de cerca este proyecto, que no es el proyecto de un gobierno que pueda, un gobierno regional o un gobierno nacional que pueda decir yo lo hice y que vengan réditos políticos por eso. Los tendrá, y qué bueno que sea así. Pero es el proyecto de todos los lambayecanos, que este proyecto nació en los años 20 y es posible que se haya pensado desde antes, inclusive se haya visto como una visión futura, en el pasado, mucho antes para el futuro, ¿no? Que vivimos ahora, este presente que lamentablemente no sé si
ir al pasado, ¿no? Y ver cómo el proyecto se ha ido cambiando, modificando actualmente a lo que tenemos actualmente, ¿no? Y ojalá que ese futuro verdaderamente sea de mayor rentabilidad para el productor agrario y de oportunidades para los jóvenes que nos están viendo, ¿no? ¿Por qué no pensar que trabajen dentro del proyecto Olmos, pero no simplemente pues como agricultores o mano de obra barata, ¿no? Sino también como propietarios, en una palabra que a muchos le tienen miedo, ¿no? Y lo ven como poca rentabilidad y no tiene por qué ser así, que es la asociatividad. Puede sonar a disco rayado aunque no les guste a muchos, pero debemos preocuparnos en asociar a esos pequeños para que puedan tener rentabilidad y generen riqueza desde Olmos. Freddy Centurión González, abogado e historiador de la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo. Freddy, tú estás elaborando un libro sobre la presidencia de Augusto B. Leguía. ¿Qué nos puedes comentar en cuanto a Leguía y el proyecto de Olmos? Bueno, Buggy, en primer lugar, gracias por la invitación. Y en cuanto a lo que me estás preguntando, para Leguía, Olmos fue una obsesión. Si queremos una suerte de ofrenda que el ilustre lambayecano, que fue Leguía, quería ofrendarle a su tierra. Y en ese proyecto pues fue parte de su visión irrigador y de su visión del progreso agrícola que tenía. Él quería convertir a los agricultores de la costa, en lugar de que estén bajo el poder de los grandes hacendados, que fueran una suerte de adaptación a la peruana del farmer norteamericano. Para esto tenía dos vías, la vía teórica, si queremos, y la vía práctica. La vía teórica era reglamentar las condiciones del regadío de forma tal de que estuviesen en igualdad de condiciones tanto los hacendados, que pagaban cantidades irrisorias de centavos por la cantidad de agua que consumían, y a la par con los pequeños agricultores que pagaban en ese momento soles. Y por otra parte la aplicación práctica, que fue las irrigaciones en sí, tanto en el Imperial, que fue en Cañete, la irrigación que hicieron los Graña en Chancay, y Olmos, que fue el sueño. Leguía, el presidente Leguía, no quería que Olmos sea para los terratenientes, para los grandes empresarios. Sin embargo, ¿cómo ves tú hoy el tema de los grandes empresarios, de los nuevos terratenientes, como le llaman los agricultores medianos y pequeños, a las subastas que han sido adjudicadas a ellos? Es algo lamentable, es decir verdad, porque el proyecto original de Leguía era precisamente contra los grandes hacendados. Al final terminó siendo arrasado, se perdió todo lo que se había avanzado, árboles frutales, animales reproductores, caminos, maquinaria, todo se entregó a saco cuando cayó el gobierno de Leguía en el año 30. Y después el proyecto permaneció sepultado, no se lo revivió recién hasta los años 70. Y después continuó con ciertos altibajos, y cuando recién en estos años, en el 2004, 2003 más o menos, el presidente Toledo y el entonces presidente regional, Yehude Simón, sacaron adelante de nuevo el proyecto Olmos, dijeron que iba a ser para el pequeño y mediano propietario. Hace unos días precisamente estaba comunicándome por teléfono con doña Enriqueta Leguía, una de las últimas hijas que queda de don Augusto. Y ella me comentaba su desazón por el hecho de que el gran proyecto de su padre acabase paradójicamente en manos de intereses similares a los que lo destruyeron físicamente. ¿Cuántas hectáreas comprende el proyecto original? Y en comparación a qué podemos darlo a entender para los amigos y amigas. Bueno, el proyecto original que diseñó Chuton, que dicho sea de paso era un ingeniero bastante competente. Para la irrigación peruana, había estudiado toda la costa del Perú desde 1904, incluso murió sirviendo acá en el Perú, murió en el año 49. Fue bastante audaz, tenía dos bases. La parte baja, que contemplaba el plan que era irrigar las tierras seriazas de Morrope, que eran ensanchar el canal Taimi y construir el reservorio de Calhuaquero, con un potencial de 140.000 caballos de fuerza. Para ese entonces, esa era la parte baja, en la cual se tenía que ir preparando ya los canales para recibir el aluvión que iba a venir de la parte alta. Y después la parte alta. En la parte baja se contemplaba que se iba a poner bajo riego constante 40.000 hectáreas que ya estaban regadas a medias por el río Chancay. Después y también se consideraba que se iba a poner otras 49.000 más hectáreas, ya en condiciones apropiadas. Y en la parte alta, otras 80.000. Contando con el túnel que iba a trasladar las aguas del río Huancabamba hacia el río Olmos y todo eso. Ahora bien, para hacernos una idea de cuánto es una hectárea, más o menos sería así de que, si me permiten la comparación, si todos conocemos lo grande que es la Plaza de Armas de Trujillo,
4 veces ese tamaño sería 1 hectárea más o menos. Así que saquemos la cuenta cuánto sería casi la cantidad de hectáreas que se había proyectado en el proyecto original. Valga la redundancia. ¿Qué hacer hoy, abril 2012, año 2012, con los empresarios que ya han adquirido gran parte de las tierras de Olmos y los agricultores de Olmos de Lambayeque? Olmos hacia la concertación. ¿Tú crees que tanto los empresarios como los agricultores deben llegar a una concertación para lograr este anhelo, este sueño lambayecano y se concretice, beneficiándose tanto el agricultor como el empresario en el Perú? Claro que sí, es necesario buscar una concertación en este punto. Si es de que no hay una adecuada concertación, este sueño lambayecano que ya lleva casi 90 años, se convertirá en una de tantas desazones más que tiene nuestra atormentada historia nacional. Yo creo que hay que concertar. Olmos debe concertar. Freddy, unas palabras para los jóvenes, para los adolescentes, para el lambayecano que no es agricultor. ¿Cómo debe de importarles este proyecto? Por favor. Este proyecto debe importar a los lambayecanos por el hecho de que, no solo por el hecho de que es un sueño que se construyó, que se inició hace más de 90 años, que se trató de seguir adelante, que fue destruido por mezquindades del momento, hasta tal punto de que esta obra, todo lo que se había avanzado se destruyó, se perdió inútilmente, todo por la pasión política que tenemos, esa malhadada costumbre de tener, que si es de que un gobierno anterior hizo algo, yo por el hecho de que soy nuevo y porque estoy en contra de la línea política del anterior gobernante, lo destruyo o no lo sigo. No solamente por eso, sino también porque este proyecto representa podríamos decir de que agua o muerte es el gran dilema de la agricultura peruana. No es tierra o muerte como decían los revolucionarios de los años 60, es agua o muerte. Si no hay agua, ¿cómo vamos a tener una agricultura decente? Estamos con el señor Guillermo Polo, dirigente de la Junta de Usuarios de Olmos, del cual nos va a comentar sobre el proyecto Olmos, sus implicancias, los beneficiarios posibles y una concertación que podría darse entre los agricultores, los empresarios y el sector académico de Lambayeque. Señor Guillermo Polo, gracias por concederme esta entrevista, estos minutos. Señor Guillermo, ¿cómo ve usted hoy en día, 2012, el proyecto Olmos? El proyecto Olmos alcanzo a verlo como una realidad. Se acaba de terminar del túnel trasandino y nosotros, como Valle Viejo, somos optimistas. A más tardar en julio va a llegar el agua a las 5.000 hectáreas del Valle Viejo y entonces nosotros estamos capacitados para recibir ese progreso. El tema de las subastas, 2 subastas, casi el 80% de hectáreas ya adjudicadas, muestran un escenario. Los empresarios están con las hectáreas y los agricultores se ven en la disyuntiva, en la discrepancia de que no va a beneficiar al olmano, al agricultor lambayecano. ¿Usted cree que Olmos solamente será un sueño para el agricultor olmano lambayecano? El comunero no puede acceder a 1 hectárea de terreno que vale $4.500, ¿no? Entonces es bien difícil que el comunero olmano se haga propietario ni de 4 ni de 5 hectáreas de terreno porque no está a su alcance. Tienen que entender que el comunero olmano son hombres pobres que estamos en este momento atravesando por la extrema pobreza. Acá, si alguien se enferma, no tiene ni para comprar una mejorada. Señor Guillermo, ¿usted qué propone en estas últimas 10.000 hectáreas que quedan? ¿Qué modelo ve usted de adquisición a los comuneros, a los agricultores olmanos? El problema siempre va a ser económico. Y también la falta de
educación, la falta de haber preparado al comunero para recibir este gran proyecto. Entonces, la mayor parte no va a tener la tecnología necesaria para poder recibir las tierras del proyecto Olmos, ¿no? Entonces, lo que en este momento todo el mundo está, si no nos educamos, no podemos salir del subdesarrollo. Tenemos que educar al comunero, tenemos que, inclusive para hacerlo partícipe de los préstamos, de eso, tenemos que tener una buena educación, una buena preparación. En el gobierno de la UNDTER se nos estuvo preparando para convertir al agricultor en gerente y nos dieron cursos de SAM y los altos estudios militares. Nunca más se ha vuelto a hacer ese trabajo, que no solamente debería ser en Olmos, sino en todo el Perú, convertir al agricultor en gerente. En 1929 se da el primer Congreso de Irrigación y Colonización del Norte. Ahí participa Carlos Schutton, el ingeniero ideólogo, el padre de las irrigaciones en el Perú. Y se establece, entre otros temas, la capacitación por parte del Estado a los comuneros, a los agricultores de Lambayeque y del Perú. Pero usted me dice que solamente Belaúnde lo hizo. Un gobierno, ¿de cuántos gobiernos desde el 29 hasta el 2012 se ha dado? ¿El Estado no les está dando las condiciones necesarias, no los está capacitando, señor Guillermo? Bueno, definitivamente nosotros vemos, pues en el gobierno de Belaúnde llegaban las universidades, y las universidades llegaban a los campos agrícolas. No solamente aprendían ellos, los alumnos, sino también aprendíamos los agricultores. Pero todo esto ha cambiado, a pesar de que las universidades, un porcentaje de los impuestos que tienen que pagar el Estado, un porcentaje de los impuestos para investigación, no lo hacen. Se lo han dado como premio para los profesores y para los rectores. Y investigación de parte de la universidad y de parte del gobierno central no se ha hecho nunca más después de Belaúnde. Hay un escenario que yo le planteo. 80% de las tierras de Olmos en manos de grandes empresarios y el 20% COFIDE lo compra, lo financia y los agricultores entran. ¿Se podría dar ese escenario, señor Guillermo? ¿Entablarían el diálogo, la concertación para que haya condiciones favorables para ustedes, los comuneros, los pequeños, los medianos agricultores? ¿Se podría dar ese escenario que yo le planteo, un escenario de concertación para beneficiarse tanto ustedes, ¿no? y también los empresarios? Bueno, nosotros tenemos una experiencia en Chavimochic. En Chavimochic han empezado a trabajar junto con los agricultores las universidades y definitivamente los están dirigiendo en forma tal económica y agrícolamente. Entonces están saliendo del subdesarrollo agrícola, están produciendo y están exportando, ¿no? Entonces, si acá en Olmos vamos a tener también esa mano que lleve al agricultor hasta el triunfo, yo creo que sí se puede realizar esto. Y hay que tener en cuenta que COFIDE solamente le presta al gran agricultor, no al pequeño ni al mediano, y con unos intereses irrisorios del 6 y el 7%. A todos los peruanos quiero decir, en este momento Olmos es la belleza más grande, la inversión más grande que ha hecho el gobierno del Perú. Nosotros sabemos que Olmos, desde el virreinato, viene luchando por esta inversión y se ha conseguido. Yo quiero que todos los peruanos, no solamente los industriales ni los agricultores, se fijen en este progreso, sino este
proyecto es para todos los peruanos. Así que pongan interés y vengan a invertir en Olmos, que Olmos es el futuro no solamente del Perú, sino la grandeza de todos los peruanos. Olmos hacia la concertación, rodeado de sus áreas verdes, la esperanza tiene que renacer en Olmos, tiene que renacer en Lambayeque. Los empresarios, los académicos, los agricultores, los comuneros, los estudiantes deben de sentar a debatir pacíficamente, a dialogar, utilizar esta herramienta que se ha perdido hoy en el Perú, el diálogo, para concertar y beneficiar tanto a los comuneros como a los empresarios. No podemos vivir separados, debemos de aunar fuerzas, juntarnos por el progreso de Lambayeque, del Perú, de América. Olmos hacia la concertación tiene que ser una realidad, y desde Cero a la Derecha proponemos que el diálogo sea una herramienta fundamental y principal entre los actores que componen la política, la economía y la academia en el Perú. Espero que haya calado el mensaje que estamos dando, objetivo, imparcial, hacia Lambayeque, hacia el Perú.